Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y en este tutorial os vamos a mostrar algunas de las novedades que incluye Photoshop Creative Cloud. Os recordamos que podéis adquirir el programa desde la web de Adobe o incluso vais a poder descargar la versión de prueba funcional durante 30 días para que podáis probar todas estas nuevas herramientas. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. La primera novedad que vamos a ver dentro de Photoshop CC o Photoshop Creative Cloud, y además yo considero que una de las más interesantes que incluye Photoshop en esta versión nueva, se trata de la herramienta de estabilizador de imagen. Esta herramienta nos va a permitir eliminar pequeñas vibraciones o movimientos no deseados a la hora de tomar la fotografía. Podemos ver como en este caso tenemos una foto donde se aprecia claramente que ha habido un pequeño movimiento a la hora de realizar esta foto. Aquí tenemos otro ejemplo más marcado, más intenso. Está utilizando texto para que luego veamos realmente hasta dónde nos va a llegar las posibilidades dentro de la herramienta. Así como una última fotografía con un enfoque mal posicionado. Y vamos a ver qué nos permite hacer esta herramienta. Empezamos con la primera, vamos a aplicarle directamente desde filtro, enfocar, estabilizador de imagen. Automáticamente nos va a crear un recuadro que va a utilizar para interpretar el movimiento que tiene la fotografía y le va a aplicar los valores que Photoshop considere adecuados para resolver este desenfoque. Podemos ver que el resultado es muy óptimo, muy interesante. Vamos a darle a aceptar y vemos claramente la diferencia. Ahora vamos a rehacer. La diferencia de una fotografía a otra, tenemos un enfoque bastante interesante. Si analizamos esta fotografía de aquí, que incluye texto, vamos a ver cómo el resultado puede ser muy interesante. Vamos a jugar además con un poco las opciones que ofrece la herramienta. Vamos a aplicar estabilizador de imagen. Una vez más, lo que hace es crearnos un cuadro donde el software considera, en este caso en el centro, y va a hacer la interpretación a partir de esta zona, pero yo siempre voy a poder modificar y mover esta zona. Por ejemplo, quiero que trabaje sobre este texto que tenemos aquí. Y ya no solamente vamos a poder hacerlo de forma automática, podemos por un lado dibujar a mano nosotros la dirección de desenfoque y trabajar con los valores de este desenfoque, o incluso podemos crear tantas zonas como necesitemos para, por ejemplo, corregir lo que sería un desenfoque en zigzag. Yo desde aquí puedo crear una nueva zona que voy a utilizar para este texto de aquí, y lo que va a hacer es una interpretación media y vamos a obtener un resultado, imagino que mejor que si hubiéramos dejado que el programa interpretara por sí solo. Podemos ver que tenemos el resultado. Obviamente no hace milagros, pero de una fotografía a otra hay una diferencia muy grande, nos va a permitir leer cierto texto y es una herramienta que nos va a dar muchísimas funcionalidades, y siempre y cuando no tengamos desenfoques o vibraciones muy exageradas vamos a poder salvar y recuperar esas fotos que no nos han quedado como nosotros queríamos. Podéis ver la diferencia, esto es la fotografía corregida y la fotografía sin corregir. Realmente sí que nos va a devolver un resultado bastante óptimo. A partir de aquí, por ejemplo, vamos a ver el último ejemplo. En esta herramienta hemos tomado la fotografía y no hemos hecho el enfoque muy correcto. Tenemos un desenfoque general en toda la foto. Vamos a ir a filtro y desde aquí vamos a aplicar enfocar y estabilizador de imagen. Vamos a decir que interprete esta zona de aquí, que tiene información más clara y nos va a dar un enfoque más interesante. Además, preferimos que enfoque mejor esta zona y se olvide un poco más del fondo. Aquí podemos ver cómo efectivamente nos da un resultado muy interesante, lo que incluye bastante ruido. Para ello tenemos la opción de suavizado, supresión de efectos, que vamos a poder modificar. Y en función a la modificación vemos que tenemos un resultado un poquito más óptimo. Aquí podemos ver la diferencia de la fotografía ya corregida y la fotografía original. Vemos que estamos ganando bastante enfoque
Además, en este caso le hemos aplicado mucho suavizado para evitar el ruido. A partir de ahí, pues depende de la fotografía, vais a ir jugando con los diferentes valores. Vamos a continuar explicando algunas de las novedades de Photoshop. Las imágenes que hemos utilizado en el ejemplo anterior son imágenes propiedad de Adobe que nos ha cedido para que podamos realizar la demostración de la herramienta. A partir de ahora vamos a utilizar imágenes de Fotolia y os dejamos en la descripción de este vídeo los enlaces para que las podáis descargar y adquirir para poder utilizar en vuestros proyectos con todos los derechos de autor que corresponden. Los que sois diseñadores o fotógrafos sabéis y conocéis la importancia de tener los derechos de una imagen a la hora de poder utilizarla en nuestros proyectos. La siguiente novedad que vamos a explicar es el filtro de cámara RAW. Hasta ahora, para poder utilizar el panel de cámara RAW era necesario tener una fotografía en formato RAW, que la cámara nos hubiera devuelto esa fotografía en lugar de JPG en un formato RAW para posteriormente poder hacer los ajustes desde cámara RAW. Había un pequeño truco que era que desde Bridge nos poníamos encima de una imagen JPG y le pedíamos que la abriera en cámara RAW y engañábamos un poco al software, pero sí conseguíamos abrir la paleta. Ahora Adobe lo ha puesto mucho más sencillo. Nosotros podemos ir directamente a filtro y nos encontramos el filtro de cámara RAW, muy a pesar de estar trabajando con una imagen JPG cámara RAW. A partir de aquí nosotros podemos utilizar todos los ajustes que tenemos en el panel de cámara RAW, a excepción de las propiedades en cuanto a tamaño y resolución, ya que la fotografía JPG pues tiene la información que tiene y tampoco el software no quiere inventarse información. A partir de aquí tenemos otra novedad dentro de cámara RAW, o bien desde el filtro o bien directamente en fotografías reales de cámara RAW, o en formato RAW mejor dicho. Tenemos el nuevo filtro de filtro radial. Nosotros podemos hacer un ajuste, vamos a bajar la exposición, voy a hacerlo exagerado para que veamos su resultado y a partir de aquí podemos definir qué zona queremos trabajar. Podemos utilizar el exterior o el interior, que es lo que me interesa a mí. Vamos a ajustar mejor. Y a partir de aquí podemos hacer correcciones con la herramienta elipse. Hasta ahora teníamos la opción de trabajar o bien con el pincel o bien con el filtro graduado, y ahora con esta nueva herramienta, filtro radial, vamos a poder hacer correcciones puntuales muy interesantes. Podemos trabajar con las que ya tenemos o crear varias si fuera necesario. Por ejemplo, si yo quiero también conseguir aquí pues esta zona con un poco más de luz, puedo crear varias y modificarlas de forma independiente, así que nos va a dar muchísimas funcionalidades y nuevas opciones. Volviendo un poco al tema de enfoques, tenemos una nueva opción que me parece muy interesante dentro de filtro, enfocar, enfoque suavizado. Vemos que por un lado nos han rediseñado la interfaz, incluso nos permiten hacer un previsualizado mucho más óptimo que antes. Nosotros podemos redimensionar esta ventana o ajustar el tanto por ciento de visualización y a partir de aquí nosotros podemos modificar como hemos hecho hasta ahora. Ahora nos han añadido la opción de reducción de ruido. A la hora de aplicar un enfoque es muy habitual que en ciertas zonas, sobre todo zonas del fondo, cuando yo aplico un enfoque muy exagerado, vale, yo creo que vemos que obviamente olvidaros del enfoque de la persona, era para generar ese ruido. Tenemos bastante ruido. Nosotros con la opción de reducir ruido vamos a poder reducir de un modo muy notable ese ruido que teníamos anteriormente. Podéis ver la diferencia, voy a también exagerarlo para que se vea bien. Con la reducción de ruido y sin la reducción de ruido realmente hay una diferencia bastante notable. Otra de las novedades dentro de los enfoques, o más bien los desenfoques, y esta era muy importante y necesaria yo creo, vamos a duplicar la capa a fondo, control J, comando J en Mac, y vamos a aplicar
primero de todo botón derecho y convertiremos esta capa en objeto inteligente. En la versión anterior Adobe incluyó dentro de los desenfoques diferentes desenfoques, desenfoque de campo, desenfoque de iris, pero no eran aplicables dentro de objetos inteligentes. Ahora sí, yo ahora puedo aplicar un desenfoque de iris. Más o menos. Le decimos OK. Y automáticamente nos queda como un filtro editable que nosotros vamos a poder entrar en todo momento y modificar si tenemos la necesidad, porque no nos gusta, porque es muy intenso. O incluso vamos a poder sumar un filtro encima de otro, desenfocar, desenfoque de campo. Y vamos a decir, por ejemplo, aquí sea 0. Epa. Y por aquí vaya más. Vamos a decirle OK. Y vemos cómo nos suman los dos efectos, los dos filtros, y además en cualquier momento vamos a poder entrar dentro de cada uno y modificar, si fuera necesario, pues los valores que hemos introducido, la posición, etcétera, etcétera. Hay que añadir que además nosotros vamos a poder aplicar esos efectos de desenfoque a vídeos si los tenemos importados dentro de Photoshop. Seguimos un poco con novedades dentro de los filtros y vamos a ver novedades dentro de máximo y mínimo. Nosotros, si por ejemplo seleccionamos máximo, vamos a darle un radio bastante elevado. Vemos que nos genera ese pixelado cuadrado que nos generaba hasta ahora, pero ahora podemos, en este caso por defecto, conserva la cuadratura, que es lo que venía haciendo en versiones anteriores, pero ahora podemos trabajar con redondez. Con esta redondez vamos a poder obtener resultados muy interesantes y hacer una especie de simulación de bokeh. Vamos a esperar que cargue. Y veis que en lugar de devolvernos píxeles cuadrados, que es lo que hacía anteriormente, ahora nos está devolviendo círculos y nos va a servir para emular, en cierto modo, pues efectos de luz. Lo vamos a tener dentro de máximo y también nos lo vamos a encontrar dentro de mínimo. Esperamos que cargue. Y vemos cómo efectivamente nos está devolviendo un resultado, en este caso conservando la redondez, que a partir de ahí pues nos puede servir para hacer ciertos efectos. Vamos a continuar viendo algunas novedades dentro de Photoshop. En este caso cambiamos de imagen, nuevamente utilizamos imagen de Fotolia. En la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace a la imagen. Y vamos a ver dentro de imagen, tamaño de imagen, cómo nos han rediseñado nuevamente la paleta, al igual que habíamos visto en paletas anteriores, podemos redimensionar. Y aquí tenemos algo que me parece bastante interesante, que es la opción de encajar en. Aquí podemos definir diferentes ajustes que tengamos preestablecidos, podemos guardar los valores que utilicemos más a menudo y nos va a permitir redimensionar automáticamente de un modo muy rápido y muy sencillo nuestras imágenes. Por otro lado, otra de las novedades que nos va a ahorrar muchísimo tiempo son las condicionales dentro de las acciones. Nosotros podemos abrir nuestra paleta de acciones, si no la tenemos o no la encontramos desde ventana acciones, es más rápido. Y aquí vamos a crear rápidamente una acción nueva. Ahora no me puedo entretener a mostrar cómo crear una acción porque si no sería interminable. Luego más adelante sí que vamos a grabar un tutorial de cómo crear acciones avanzadas. A partir de aquí cualquier nombre es bueno, simplemente es para que veáis un poco cómo funciona. Y nosotros vamos a poder, dentro del panel exterior que nos sale por aquí, insertar un condicional. Dentro de condicional tenemos muchísimas opciones y actualmente la orientación del documento es horizontal, si el perfil del documento es cuadrado, si es RGB, CMYK, escala de grises,
la profundidad, en este caso 8 bits, 16, 32, si tiene cambios no guardados, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas opciones que nos van a permitir, si por ejemplo la capa es el fondo, pues que reproduzca una acción, y si no es el fondo, pues que reproduzca otra acción. Esto nos va a permitir automatizar nuestras tareas de un modo increíble, asombroso, y que nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Seguimos viendo algunas de las novedades de Photoshop Creative Cloud, y en este caso vamos a alejarnos un poquito de la fotografía y ver qué novedades trae de cara a los diseñadores. Si nosotros trabajamos con trazados, o en este caso voy a utilizar herramienta rectángulo para que sea más rápido, y generamos un rectángulo por aquí más o menos, veremos que desde propiedades nos aparece una nueva ventana donde vamos a poder modificar todas las propiedades del rectángulo e incluso vamos a poder definir los bordes. Podemos anclar o hacerlo de forma independiente, por ejemplo el de arriba que tenga un radio de 30. Vamos a poder modificar el color, además de tener novedades, en este caso en la paleta de propiedades para los trazos. También tenemos la opción, y esta es muy interesante, de copiar CSS. Podemos copiar desde un trazo, desde texto o incluso desde un grupo. Yo me puedo posicionar sobre la capa, botón derecho, y vemos que tenemos la opción de copiar CSS. Si analizamos qué es lo que hemos copiado, vamos a pegar aquí mismo, control V, vamos a modificar que se vea un poco mejor, de color blanco, control T, comando T en Mac, aquí automático, y vemos que nos ha generado directamente el código CSS con el color que estamos utilizando para el fondo, así como la posición en absoluto y los valores que necesita para poder posicionar nuestros elementos con el mismo estilo que tenemos en Photoshop dentro de una página web. Ya para terminar y no alargar muchísimo más el tutorial, comentar que no solamente vamos a poder extraer CSS de los textos, los trazados o incluso los grupos, sino que además vamos a poder importar directamente a Photoshop muestras de color desde archivos CSS o HTML. Si nosotros nos vamos a muestras, desde aquí arriba vamos a poder cargar o sustituir lo que necesitemos. Voy a sustituir para que se vea claro. Y vamos a cargar un CSS que ya tenemos generado de una página web, le decimos abrir y vemos cómo efectivamente me ha quitado las muestras que yo tenía y me deja las muestras listas para trabajar en mi diseño. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os sea de utilidad. Muy pronto vamos a lanzar nuevos tutoriales para explicar estas herramientas o estas nuevas funcionalidades más detalladamente. Así que espero que os haya gustado, muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo.